Hola a todos, mi nombre es Katarzyna Dunin-Borkowski y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de Infocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. En esta semana corta se publicaron dos normas con contenido tributario. La primera fue la publicación de la Ley 31492, dada por el Congreso, que ha exonerado temporalmente desde el 1 de mayo hasta el 31 de julio de 2022 la venta y la importación de algunos bienes que conforman la canasta básica familiar, entre los cuales se encuentran la carne de aves, refrigerados o congelados, los huevos frescos de gallina, el azúcar, las pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma y el pan. Lo dispuesto en la ley aprobada será también de aplicación a las operaciones de importación o venta de bienes antes mencionados que se realicen en las zonas comprendidas en la Amazonía. Esta norma la comentaremos a profundidad con Roberto Polo en la segunda parte del podcast. La segunda norma es una resolución de superintendencia de SUNAT que aprueba los siguientes formatos electrónicos: declaración jurada de equipaje, declaración de salida temporal, declaración de ingreso temporal, comprobante de custodia, declaración jurada de dinero y o instrumentos financieros negociables de ingreso y de salida. La SUNAT o la aerolínea, dependiendo del caso, deberá poner a disposición del pasajero el enlace web o código QR para completar el formulario, así como el formato físico cuando este último sea solicitado por el pasajero. La declaración jurada de dinero y o instrumentos financieros negociables, tanto de entrada y salida, se deberá llenar a partir del 8 de junio de 2022, en caso que portes dinero en efectivo o un instrumento financiero negociable emitido al portador por más de $10,000 o su equivalente en otras monedas. Y se deberá declarar en el mismo si el portador es el dueño o, si no lo es, declarar los datos de este último. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados oyentes? Una vez más acá en Infocus, el podcast tributario de PwC. Soy Roberto Polo y junto con Katarzyna Dunin-Borkowski vamos a comentarles las novedades tributarias. Buen día, Kitty. Hola Roberto, ¿cómo estás? Gusto de estar contigo aquí nuevamente. Kitty, durante los días de Semana Santa se publicó la ley 31452, que tú ya has comentado al inicio de esta edición. Esta norma exonera del IGB a los alimentos de la canasta básica familiar desde mayo hasta el 31 de julio. Según trasciende, el propósito de esta norma sería el de brindar un alivio económico a los sectores más vulnerables, precisamente en la adquisición de productos de primera necesidad. Este alivio estaría dado por el 18% del IGB del cual se ha exonerado a la venta de estos productos. Mucho se ha dicho sobre esta medida y la primera pregunta que yo tengo para ti sobre este tema es: ¿realmente los consumidores van a sentir de forma directa en su bolsillo un alivio del 18%, que es lo que afecta hoy día el IGB? Roberto, tu pregunta es muy interesante y si bien no soy adivina, lo que podría vaticinar es que podría haber alguna rebaja, pero esa rebaja no va a ascender al 18% del producto, ¿no? Del precio del valor de venta. Es decir, como sabes, sobre el valor de venta se aplica el 18%. En esta ocasión no se va a aplicar el 18%. La lógica simple de aquellos que no conocen de materia tributaria es decir, bueno, entonces ahora solamente me van a cobrar el valor del bien y no va a estar grabado con el IGB, ¿no? Y no voy a tener que pagar el IGB. Pero eso no es así, ¿no? ¿Por qué? Porque el IGB es un impuesto indirecto, donde el vendedor tiene derecho a descontar del IGB que tiene que pagar el IGB que pagó a aquel que le vendió el producto, ¿no? Hay una teoría que se llama la teoría de la incidencia tributaria y dice que cualquier aumento o reducción de los impuestos se comparte entre el comprador y el vendedor. ¿Cuánto se comparte? Depende mucho, ¿no?, de la elasticidad de los productos que están siendo sujetos a la exoneración o al aumento de impuestos, ¿no? Si la demanda es elástica, es decir, yo puedo sustituirla,
Es decir, si la demanda, perdón, es más elástica que la oferta, el efecto lo sentirá más el vendedor, ¿no? Que el comprador. Y en este caso, bueno, la demanda es bastante elástica. Así que lo más probable, ¿por qué? Porque es elástica, porque pueden tener sustitutos, ¿no? Los bienes pueden ser sustituidos, ¿no? Correcto. El pollo puede ser Pescado, sustituido, efectivamente, pescado. podría ser sustituido tal vez por otros productos, ¿no? Por lo que es altamente probable que la rebaja no se traslade al consumidor final, sino que el que se vea beneficiado con esta rebaja temporal o exoneración temporal del IGB sea el vendedor o alguien en la cadena de comercialización. Titi, tú apuntabas algo muy interesante, que es esto de la oferta y la demanda. Y claro, la primera reflexión o algo lógico que uno podría pensar es, ahora no va a estar grabado con IGB la venta de pollo, por lo tanto, cada vez que yo vaya me voy a ahorrar 18% de IGB. Pero la Correcto. norma no obliga al vendedor a bajarle el precio. Eso es algo que tiene que quedar claro. La norma establece que la venta no va a estar grabada con IGB, pero no establece un mandato y esto es así porque en nuestra constitución, y creo que tú lo sabes también como yo, no permite un control de precios para este tipo de bienes. Ni para ninguno, ¿no? En realidad estamos en una economía en la que no debería haber control de precios. Correcto. Entonces, a nuestros oyentes, la primera cuestión que tendría que quedar claro es, está bien, hay una exoneración en fuerza a partir de mayo para este tipo de bienes, pero desafortunadamente esto no implica que vaya a haber una rebaja automática o directa del 18%, sin perjuicio de que, como comentaba Kitty, sí podamos sentir algún tipo de alivio en función a los propios márgenes que cada comerciante pueda manejar y trasladar o no en función a la demanda del producto de que se trate. Correcto. Yo creería o vaticinaría que a lo sumo la rebaja que podremos sentir va a ser el 18% sobre la utilidad que obtiene el vendedor cuando vende al consumidor final, ¿no? Que es la última etapa de la cadena de comercialización. Y eso evidentemente no es el 18% del precio total, sino será el 18% de un margen bastante más pequeño, ¿no? Ahora, esta norma también contempla una medida adicional que está pensada también en el comercializador, justamente, y Uh -huh. señala que éste tendrá derecho a utilizar el crédito fiscal del IGB. ¿Qué significa esto, Kiki? Claro, como comentaba en la primera pregunta, el impuesto general a las ventas es un impuesto indirecto. Al ser indirecto, pues el vendedor tiene derecho a utilizar como crédito fiscal el IGB que le pagó a aquel que le vendió. Lo que ocurre es que si una persona vende productos exonerados y grabados con el IGB, lo que tienen que hacer es una prorrata sobre ese crédito fiscal en la medida que no pueda determinar a cuál actividad está destinado a esa compra que le ha generado el IGB. Y pues tiene que ser una especie de prorrata. Por ejemplo, ¿no? Si vende 50% de productos exonerados y 50% de productos grabados con el IGB, y tiene un comprobante por el recibo de luz, ¿no? Que tiene IGB, solamente va a poder utilizar el 50% del IGB de ese recibo de luz, en la medida que no puede identificar el recibo de luz a qué actividad está dirigido, si la actividad exonerada o la grabada. Lo que esta norma está estableciendo es una regla temporal y le está diciendo al comercializador, oye, por si acaso, esas adquisiciones que han estado grabadas con IGB, ¿no es cierto? Tú puedes utilizar el 100% del crédito fiscal, de tal manera que no lo perjudique al comercializador. Esto en el evidente caso que venda productos exonerados y grabados, porque si resulta que lo único que vendía grabado es aquello que ahora está exonerado, pues ese IGB no va a poder utilizarlo, ¿no? No tendría contra qué aplicarlo. Correcto, correcto, Kitty. Esta es de nuevo una suerte de medida parche en el camino ante la ola de críticas que se dio cuando esto todavía era un proyecto, porque en realidad, como tú has mencionado al inicio, todos los impuestos
se rigen bajo una teoría económica, pero en el IGB es mucho más sensible todavía porque además tiene que ver con oferta y demanda y con Exacto. consumidor final. Entonces, acá, en un escenario como el que tú nos estás explicando clarísimo, el crédito fiscal es una figura sustancial dentro del IGB. Y si bien en este caso se le ha dado al comerciante la posibilidad de utilizarlo, ¿no es cierto? Si este señor no tiene contra qué, porque todas sus ventas van a estar exoneradas, o sea, voy a acumular este crédito para futuras operaciones. De repente está pensando el legislador que mañana más tarde, cuando acabe la exoneración, lo esté acumulando o arrastrando y ahí recién podré aplicarlo, con lo cual también tengo una suerte de alivio económico, pero diferido. Esa Efectivamente, ¿no? Podría ser un podría, supuesto también, claro. podría ser un supuesto, ¿no? Pero esto va a tener que ver en cada caso la empresa, porque si tiene operaciones grabadas también, aplicará prorrata, y si no, hay un supuesto que analizar acá, digamos, un poco más a profundidad en función a la situación de cada uno de los contribuyentes y sus actividades grabadas o no con el impuesto, seguramente. Y hay una tercera medida, Kitty, que se contempla acá, y a mí me sorprendió mucho, que en una norma tributaria se mencione a Indecopi y se le encarga de monitorear el precio de los productos cuya exoneración estará vigente a partir de mayo. ¿Qué te parece a ti esta norma? Bueno, el INDECOPI, que es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, no regula precios, como hemos dicho, nuestra Constitución lo impide y yo creo que debería seguir siendo así, porque los precios deberían definirse sobre la oferta y la demanda. Pero yo presumo que la única razón por la que lo han incluido es porque ellos tienen, el Indecopi tiene una herramienta digital que se llama Checa tu precio, donde uno puede ir y mirar los precios de la canasta básica familiar. Específicamente creo que refieren al aceite, leche, al pollo y al balón de gas, ¿no? En este caso, pues lo que estarían diciendo es que den a conocer al público el valor del pollo, ¿no? Porque es el único que está incluido dentro de este supuesto, para que los contribuyentes, o perdón, los consumidores más que contribuyentes, puedan saber cuál es el precio del pollo y dónde está más barato, ¿no? Se me ocurre que a eso se han querido referir al poner ese párrafo en la ley, ¿no? Porque como bien hemos señalado ya varias veces, no hay control de precios. Claro, Kitty, y aquí abro comillas, interpretando de buena fe lo que ha querido el legislador, es de repente, claro, que Indecopi monitoree si efectivamente esto de la venta de pollo o la carne de pollo sufre alguna reducción en su precio de venta al consumidor, y si no es así, seguramente en julio no habrá más prórroga de la exoneración, porque finalmente, qué es lo que origina una medida como esta? Pérdida en la recaudación, Sí, porque, o sea, eso es en el fondo, entonces es un sacrificio, comillas, del Estado, que en teoría debería favorecer a los que requieren o los que tienen en este momento mayores dificultades económicas, pero si esto no funciona, como muchos vaticinan, pues no habrá mayores prórrogas a la exoneración. esperemos que cuando termine la exoneración el precio del pollo no aumente, ¿no? En el caso del pollo hay una situación muy particular porque lo que se ha exonerado del IGB es el pollo sacrificado, fresco o refrigerado, pero el pollo vivo sigue estando grabado con IGB. Entonces, claro, cuando los productores lleven el pollo al mercado, que es donde normalmente se vende el pollo, lo van a tener que pagar IGB y cuando sacrifiquen el pollo, bueno, ahí ya no va a tener IGB, ¿no? Y eso tal vez pueda explicar de una mejor manera a las personas por qué esa rebaja no va a ocurrir en la realidad, ¿no? O sea, o va a ser casi imperceptible, un poco también como con el impuesto selectivo a las gasolinas, ¿no? Que también se lo ha exonerado de este impuesto, se le ha exonerado y nosotros los consumidores no estamos sintiendo pues la real rebaja en nuestros bolsillos. Los que realmente se están beneficiando finalmente son los transportistas, quienes además tienen un derecho a la devolución de ese impuesto selectivo al consumo. Claro, y eso con la particularidad además que las partidas incluidas en la exoneración al selectivo al consumo eran de combustibles que
que la verdad no son los más consumidos por todos, ¿no? No, son consumidos por los transportistas, ¿no? Principalmente, Solamente, ajá, sí. efectivamente. Y son los más Eh, contaminantes, se ha dicho paso. Pareciera que es el mundo al revés. Bueno, Kitty, muchas gracias por esta conversación que hemos tenido, tus respuestas, la explicación técnica que has dado por la cual podría no funcionar. Habrá que estar atentos a la evolución de la aplicación de la norma y sus efectos al final de su periodo de aplicación. Yo creo que esta norma, bueno, los economistas han hablado, pareciera que no va a tener este propósito, pero sin duda hay que estar atentos a ver cuál es el resultado final cuando culmine su periodo de aplicación. Sin más, te cedo la palabra para la despedida. Conmigo será hasta la próxima entrega de Infocus. Gracias, Roberto. Sí, esperemos que esta medida, pese a los vaticinios de los economistas, efectivamente tenga una rebaja real en los precios de los productos incluidos en la exoneración temporal, porque estamos claros que pues hay una población, una gran población de nuestro país que está sufriendo hambre y que evidentemente requiere pues ser atendida. Como sabes, hambre implica desigualdad y realmente el Estado debe tomar medidas. Desde mi punto de vista, esta medida tributaria no es la más adecuada. Sin perjuicio de eso, roguemos para que tenga un efecto real, pero se debería complementar con tal vez subsidios directos a las poblaciones identificadas como más vulnerables, ¿no? Es claramente evidente que los precios de los productos básicos han subido, principalmente pues por el aumento del costo de los fletes, ¿no? Que se debe no solamente a una coyuntura nacional, sino también internacional. Así que nada, roguemos para que esta medida, al margen de nuestras críticas que se basan en temas técnicos, pues efectivamente no ocurra así y que los consumidores finales, los más necesitados, pues vean una rebaja en el precio de los productos básicos de la canasta familiar. Gracias, Roberto, y hasta la próxima.